Señor le bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida a las personas que están en esta mañana con nosotros, en especial a todos estos niños que están aquí. Muchos son niños, muchos son ya adolescentes. Hoy van a escuchar muchas cosas las cuales están relacionadas con ustedes, y es en este momento, en este lugar donde podemos ver la soberanía de Dios, el poder de Dios, cómo se va a mostrar ante las personas que están en este lugar debido al tema que se va a tocar. Es impresionante cómo el Señor trabaja. Nosotros no sabemos el propósito de cada niño en este lugar. Ellos sí saben por qué están aquí, pero Dios va por delante de cada uno de nosotros todo el tiempo. Y pienso que es un momento muy especial para que ellos vayan conociendo acerca de Dios. Bueno, hermanos, en esta mañana continuamos y finalizamos lo que era esa pequeña miniserie que se encuentra aquí en el capítulo 7, y acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que es la soltería, y hoy vamos a culminar con el último punto que el apóstol Pablo quiere mostrarle o enseñarle a los hermanos de Corintio, y es de suma importancia, tomando en cuenta y viendo que hay tantos niños, tantos jóvenes. Tendrán quizás muchas preguntas, pero pueden, con lo que escuchen y lo que aprendan, preguntarle a sus padres para que ellos los terminen de guiar en lo que van a escuchar en esta mañana. Nosotros estaremos finalizando ya con este capítulo desde el versículo 25 hasta el versículo 40. Estamos en el capítulo 7, para los que no saben, estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios, y hoy ya es la última sección de este capítulo, y está desde el versículo 25 hasta el versículo 40. Yo he dividido esta porción en 3 partes, y le he colocado como título: La soltería, un regalo de Dios. La soltería, un regalo de Dios. Ese sería el título de nuestro sermón, y la primera estructura lleva por nombre Consejo para los solteros. Consejo para los solteros, desde el versículo 25 hasta el versículo 31. La segunda estructura: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, desde el versículo 32 hasta el versículo 35. Y la última, opiniones finales de Pablo. Opiniones finales de Pablo, desde el versículo 36 hasta el versículo 40. Esto que hemos venido viendo, que hemos venido estudiando, espero que haya sido de mucha ayuda para nuestras vidas, para los que estamos unidos en matrimonio, para las que están viudas, para los que están viudos, para los jóvenes. Y hoy en especial el apóstol Pablo se dirige a una audiencia bastante especial. ¿Y qué quiere el apóstol Pablo con estas personas, con este grupo de personas? Pablo quiere que ellos vean y observen ese regalo tan maravilloso que Dios les ha dado a ellos, como lo es la soltería. La soltería, jóvenes, es un regalo que Dios les otorga a ustedes. Es una etapa de sus vidas donde ustedes, al conocer a Dios, pueden honrar a Dios con todo lo que ustedes hacen, siempre y cuando esté dirigido por Él. Es algo muy bueno, como el mismo Pablo lo muestra. Pero no solo los solteros tienen esta facultad, esta oportunidad, los que están casados también la tienen. También tienen esta gran oportunidad de honrar a Dios con su matrimonio. Y Pablo en este punto, Pablo quiere que tanto el soltero como el casado comprenda que su estado actual es de mucho provecho para el desarrollo de sus vidas como creyentes. Nuestro contexto es un contexto de iglesia. Es un contexto de personas que han sido transformadas y cambiadas por el poder de Dios, pero son personas iguales a nosotros, llenos de errores, llenos de dificultades, de problemas, de aflicciones. Y Pablo quiere que ellos entiendan que su estado no debe ser un estado que los lleve a una frustración, que los lleve a desanimarse, que los lleve a estar inquietos, sino que simplemente aprendan a reposar
en el estado en que están. Ese es el propósito fundamental del apóstol Pablo para con este grupo de personas y para con lo que es la iglesia de Cristo. Vamos a leer nuestros versículos para de esta manera introducirnos a ellos. Leemos desde el versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Las mujeres casadas están ligadas por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Vemos todo lo que el apóstol Pablo les dice. Hay en puntos donde quizás podemos decir, quizás Pablo se contradice, porque Pablo dice estas cosas que para una lectura rápida no se pueden entender, pero es lo que vamos a empezar a ver en nuestros versículos. Vamos a ubicarnos en el versículo 25 y leemos allí. Dice el apóstol Pablo, respondiendo preguntas que los mismos corintios se estaban haciendo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Vamos a detenernos un momento allí. Pablo lo que nos está diciendo aquí, en primer lugar, es como un consejo que él está dando en primera instancia a los padres, por decirlo así, de estas vírgenes. Él dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Que al referirse a ellas no hay ningún tipo de mandamiento, porque versículos anteriores vemos que el apóstol Pablo le muestra al matrimonio un mandamiento de parte de Dios. Y lo que él le muestra en sus palabras, él dice, mando no yo, sino el Señor. Es decir, el mismo Señor había establecido un mandamiento para el matrimonio, de que no se podían divorciar una vez que estaban casados. Pero dice Pablo que para las vírgenes, dice, no hay un mandamiento de parte de Dios, pero él dice, pero yo doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Quizás podíamos llegar a la conclusión
de que, bueno, como eso no lo dijo el Señor, no es relevante, no es importante porque es la opinión de Pablo. Pero no podemos llegar nunca a esta determinación porque debemos recordar que Pablo es un apóstol. Y como él dice, después de la coma, cuando dice el Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo había sido aprobado por todos los demás apóstoles para su ministerio. Entonces vemos que estas palabras no simplemente es un consejo de parte de Pablo, sino que es algo que viene directamente del Señor. Es decir, por la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo da un buen consejo a aquellas vírgenes. ¿Para qué? Para que ellas puedan entender que en su estado pueden glorificar y exaltar a Dios. ¿Qué es una virgen? La pregunta que nos podemos hacer. Una virgen es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales. En esta mañana hay muchas niñas en este lugar, las cuales están en ese estado actual. Hay adolescentes que también están en ese estado. ¿Qué les dice o qué está recomendando, qué está aconsejando Pablo a estas personas? Que como están bien, que ese estado que tienen actualmente Dios se los ha otorgado, Dios se los ha regalado. Y no solo para las mujeres, para las jóvenes, sino para los hombres, para los varones también. Ellos también están en una buena posición. Es un gran regalo que Dios les ha dado a ustedes en esta circunstancia donde están, para que ustedes honren a Dios en su estado. Una ilustración con respecto a esto. Imagínese un niño de kinder, el cual está aprendiendo a leer, a unir palabras, a unir frases, y ese niño comience a pensar en lo que le van a enseñar en la primaria o en la secundaria, el liceo. Imagínese eso. Eso no entra en esa cabeza. No puede. Un niño debe pensar en que M con la A es ma. ¿Por qué? Porque esa es su posición. Y es de alguna manera lo que Pablo quiere que los hermanos de Corintio comprendan. Usted está soltero, no piense en subir otro escalón. Espere su momento. Un niño debe pasar un proceso de años, de 3 lapsos para ser promovido a otro grado. Él no puede llegar y, bueno, yo quiero estar en otro grado y es promovido inmediatamente. Debe pasar un proceso. Y así es todo en esta vida. Y eso es lo que Pablo quiere que ellos comprendan. Que se mantengan donde están, sin apurarse, sin avanzar algo que todavía no les corresponde avanzar. Porque es allí donde surgen los desastres de la sociedad. Niñas de 15, 16 años, embarazadas, traen niños a este mundo y no saben qué hacer con ellos. Y después es un desastre total. Entonces, ¿qué está recomendando el apóstol Pablo? ¿Y cuál es su punto de vista? Dice Pablo en el versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ciertamente Pablo utiliza el término de hombre, pero a lo que se refiere es al estado de la persona a la cual él acaba de mencionar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero hay una palabra que utiliza el apóstol Pablo aquí, y él dice que es bueno, es muy bueno que la persona se mantenga donde está. Él lo ve como algo bueno, como algo que trae provecho. Y viendo un poco esa palabra, lo que nos quiere decir es que ese joven o esa joven tiene una comodidad y tiene ventajas en el estado en que está. Vamos a mencionar 5 ventajas que tiene un joven o que tiene una virgen en el estado en que está. La primera de ellas, la primera ventaja que tiene una persona que está en ese estado, según lo que Pablo, según el punto de vista de Pablo, la primera de ellas es menos necesidad que apremia. Menos necesidad que apremia. Eso está en el versículo que acabamos de leer. La segunda dice, menos aflicción de la carne. Eso también está en nuestro pasaje. La tercera, menos distracción con el mundo. Menos distracción con el mundo. La cuarta, menos cuidado con el mundo. Menos cuidado con el mundo. Y la quinta y última, menos dependencia de otras personas.
Eso también está dentro de nuestro pasaje. Y estas 5 ventajas, las cuales acabamos de mencionar, las tiene un joven. Un joven tiene todo esto en sus manos para honrar y glorificar a Dios con esto, y por eso Pablo ve que es muy bueno ese estado que él posee, que él tiene. Entonces Pablo lo que quiere es que ellos comprendan su estado en que están y con él puedan servirle a Dios con todas estas ventajas que les ofrece su soltería, que les ofrece en el contexto de la doncella o de la virgen, que le ofrece ese estado. Pablo quiere que ellas o que ellos comprendan esto, que entiendan que es algo de mucho provecho para ellos en ese estado en el cual ellos están. Entonces pensar un joven hoy en día de que bueno, tengo 14 años, tengo 13 años, ya puedo ir y conseguir a una persona, tener novios y cosas así, es lo que nuestra sociedad promueve, es lo que la cosmovisión de todo nuestro país y de toda nuestra sociedad promueve. Pero ustedes, jóvenes, pueden y tienen muchos beneficios a su favor, los cuales lo pueden ayudar a ustedes a finalizar una carrera, a aprender más acerca de cómo tratar a un cónyuge en el momento que les corresponda. Tienen mucho espacio para aprender este tipo de cosas. Y aquellos que han conocido de la gracia y de la misericordia de Dios, que es nuestro contexto, tienen todas estas ventajas para servir a Dios y honrar a Dios de manera correcta. Entonces, imagínese un joven, bueno, es que yo no puedo hacer nada, porque es que yo no estoy casado. Yo necesito casarme para hacer esto. Eso es mentira. No se engañe a usted mismo. Vea estas 5 ventajas que usted posee. Usted no tiene que estar pendiente. Bueno, vamos a salir. Tienes que arreglarte, los niños y esto, tantas cosas que eso te absorbe. No, usted se paró, se arregló y salió. Eso es una ventaja. Usted va a llegar primero que cualquier otro casado a ese lugar. Eso son ventajas, esos son beneficios, pero hoy los jóvenes se enfocan en otra cosa. Sus mentes y sus corazones están muy alejados de esto. Sus expectativas de este mundo están abiertas, pero no para esto, no para lo que Dios les muestra por medio de su palabra. Y es necesario que los jóvenes mediten en esto. Y no solo ellos, o no solo nos dirigimos a ellos, sino que el mismo pasaje se va a ir dirigiendo a cada persona en el estado en que está. Dice el versículo 27, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Vamos a detenernos un poco allí. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Él dice, tú estás ligado a una mujer, ya eso lo vimos la clase pasada, no procures soltarte, quédate en el estado en que estás. Estás casado con una mujer, quédese en ese estado. ¿Por qué? Porque eso, según lo que ya hemos visto, va a producir en ti una vida de pecado, porque vas a caer en adulterio, vas a caer en fornicación, vas a hacer cosas las cuales no te van a beneficiar en tu vida espiritual, sino que van en contra, vas a ir en retroceso. Por eso Él quiere que si una persona está ligado a una mujer, que se quede ahí, quédate allí. Y eso es lo que más adelante vamos a ver, que lo explica con un poco más de claridad. Y aquel joven que está libre, no procures introducirte en una relación, quédate como estás. Tú no sabes lo que eso trae, las consecuencias que eso trae. Dice el versículo 29, para poder unir las dos ideas. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, pero porque la apariencia de este mundo se pasa. Vemos que ahora el apóstol Pablo, al mencionar
que si estás unido en matrimonio no te separes. Ahora Pablo arroja una serie de posiciones a las cuales dice que si tú estás allí, haz como si tu esposa no estuviera. ¿Será que Pablo ahora se está contradiciendo con lo que está diciendo? Esto es algo sencillo de entender desde el punto de vista, como dice él mismo, los tiempos son el tiempo, la apariencia de este mundo pasa. Es decir, nosotros estamos en este mundo y es algo muy pasajero, es algo que pasa muy rápido. Éramos niños, ya somos adultos, ya hemos envejecido. La vida de nosotros pasa demasiado rápido. ¿Y Pablo qué quiere? Pablo quiere que aquellas personas tengan su matrimonio, pero que sean unas personas cuerdas. ¿Por qué? Porque en el contexto de ellos era muy fácil la idolatría que se estaba moviendo allí. Entonces una persona, y es lo interesante de esto, una persona que se ha casado, como dice él, si tú te casas no hay ningún problema, pero si tú te casas y tus deseos por estar con tu esposa son tan superiores, es algo que es algo insaciable en tu vida, eso se va a convertir en un ídolo. Y Pablo no quiere que estas cosas sucedan. Por eso él dice, vas a tener aflicción de la carne, y yo quiero evitarte este tipo de cosas. Eso entra allí hasta un punto. Y lo segundo que él dice a las otras personas, dice pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está diciendo Pablo, ignora a tu esposa, no veas a tu esposa, trátala mal, no está diciendo nada de eso. Olvídate de ella para que sirvas a Cristo, no está diciendo nada de eso. Solo lo está diciendo para que se mantenga un equilibrio y un nivel dentro de tu relación, para que eso no se salga de control y se vuelva para tu vida un ídolo y te desvíes de lo que tú debes hacer. Dice el versículo 30, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Es el mismo punto. Si tú tienes algo, no te vas a aferrar a eso que tienes porque se convierte en un ídolo para ti. Si compraste algo, no hagas de eso un ídolo, porque eso te va a ti a mover tu atención de donde debería de estar. Esa tranquilidad, esa estabilidad se pierde. ¿Por qué? Porque esto que tú estás haciendo te está quitando el centro, te estás desviando. En pocas palabras, Pablo lo que quiere es que vivamos reposadamente, que vivamos en tranquilidad en donde estamos y cómo estamos. Allí fácilmente surge lo que vivimos hoy en día. Hermanos, no hay trabajo, no hay comida, tengo que irme del país, entonces tengo y te saturas de eso y te olvidas simplemente de meditar en la palabra de Dios y tu vida se convierte en un caos y no hayas que hacer. Eso hablando en términos de personas que han conocido la gracia y la misericordia de Dios en la comunidad de iglesia, a los creyentes. Pero hay personas que quizás están aquí, que no son quizás parte de una iglesia de forma legal, por decirlo así, pero asisten y escuchan. Y pueden ustedes también ver que si piensan centradamente en algo, pueden estar en paz, pueden estar con una tranquilidad, con una plenitud en este mundo, sabiendo que tu ciudadanía o que la ciudadanía que Dios ofrece no está en este lugar. La estabilidad que Dios ofrece no la vas a encontrar aquí. El contexto de los corintios es que eran pobres. Capítulo 1 muestra eso. Eran pobres, tenían necesidad, así como la tenemos nosotros. Entonces hay personas que te están ofreciendo un buen cargo. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible por ese cargo. Bueno, me están ofreciendo esto, yo voy a hacer todo lo posible por obtener eso. No debemos pensar así. Debemos pensar con cordura en todo lo que estamos haciendo. Porque si no, nos vamos a encontrar con que formamos de eso bueno un ídolo. Y eso no es lo que Pablo quiere. Pablo menciona algo aquí. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Puedes ir a la playa, tienes la oportunidad de ir a la playa, bueno, voy a quedar viviendo en la playa y no asisto más a la iglesia. Es algo bueno ir a ese lugar, es algo bueno compartir, recrearte allí, pero con cordura. Anda, disfruta y vuelve a centrarte en lo que estás haciendo. Dice el apóstol Pablo,
y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen de él. Entonces vemos allí lo que Pablo quiere que los hermanos de Corintio hagan, y es una palabra que se escribió hace muchos años, pero tiene la misma vigencia, tiene la misma aplicación para nuestros días, para cada uno de nosotros. Pasamos a nuestra segunda parte. Dice el apóstol Pablo: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. En nuestro segundo punto, Pablo nos está mostrando, nos está enseñando algo muy importante cuando él ahora pone en una mesa a las doncellas y a las casadas. Él dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. ¿Qué es congoja? Sin preocupación. Es lo que quiere Pablo. Que no estés preocupado, que no estés desconcertado en lo que tú vas a hacer. Refiriéndose específicamente a aquella persona que está soltera. Eso es lo que quiere Pablo con ellos. Yo quiero que ustedes estén sin preocupación. ¿Por qué? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Por eso Pablo no quiere que esa persona se introduzca sin estar preparado en una relación matrimonial. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la capacidad de agradar a su Señor, tiene el cuidado de agradar a su Señor. Entonces, fácilmente, nuestros jóvenes hoy en día, volvemos a ellos, porque el tema básicamente gira en torno a ellos. ¿Estás soltero? Honra a Dios con eso, glorifica a Dios con eso. No quiere decir que más adelante no te vas a casar, que más adelante no vas a llegar a una relación matrimonial, pero espera tu tiempo. Espera que la gracia de Dios te muestre quién es la persona indicada para tú hacer eso. ¿Por qué? Porque las aflicciones y el sufrimiento es bastante duro y es bastante fuerte. No es fácil. Por eso Pablo dice: quisiera que estuvieran sin congoja, sin esa gran preocupación que trae estar unido. Dice también Pablo que tendrán aflicción de la carne. ¿A qué se refiere con eso de aflicción de la carne? Es simplemente al pecado. Cuando dos personas se unen, son dos pecadores que se unen. Si usted tiene dificultades de forma individual para honrar a Dios por sus pecados, imagínese usted ahora unido con otro pecador, ¿cómo va a ser usted para lidiar con los pecados suyos y los pecados de esa persona? Va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo muy difícil. Entonces, ese afán de querer introducirte en una relación, debes pensar un poco antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque ese pecado, el cual se refleja dentro de una relación matrimonial, es aflicciones de la carne. ¿Y qué muestra eso? Muestra, de parte de tu cónyuge, muestra ira, muestra egoísmo, muestra infidelidad, deshonra, falta de amor, falta de sujeción. ¿Por qué? Porque él es un pecador igual que tú. Hay días que quizás se va a levantar y no quiere ver a nadie, no quiere saber nada de nadie. Ese es un pecador igual que tú. Quizás tú puedes ver la lista grande de cosas que hace esa persona, pero te ves en un espejo y quizás la tuya es más grande. Entonces, por eso Pablo, conociendo Pablo esto, yo veo al apóstol Pablo en ese punto como un padre preocupado por sus hijos cuando lo sienta y le dice: no hagas eso, por esto, por esto, por esto y por esto. Yo veo a Pablo desde ese punto de vista, porque es lo que está haciendo con estas personas. Le está mostrando la realidad, le está mostrando las cosas que ellos ni siquiera se imaginan acerca de un matrimonio. No se imaginan ese tipo de cosas. Entonces el matrimonio no es bueno. Génesis, el Señor dice que sí es bueno.
pero trae aflicciones de la carne, como dice el apóstol Pablo. Tendrás aflicción de la carne, yo te la quiero evitar, pero si tú te quieres casar, tranquilo, no estás pecando, pero prepárate para asumir las consecuencias de eso. ¿Por qué? Porque tu llamado actualmente, en la condición que estás, es para honrar a Dios como estás. Estás libre, honra a Dios, tienes muchas ventajas, tienes mucha fuerza para dar a Dios. Entonces aprovéchala, utilízala de la mejor manera. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Aquí se invierten totalmente los papeles. Alguien puede decir, lo primero en mi vida es el Señor, pero si tú estás casado, lo primero es tu esposa. Lo primero va a ser tu esposa. Hermano, pero ¿cómo es esto? Si el Señor está por encima de todo. Sí, pero tú, casado, atendiendo a tu esposa, estás honrando a Dios. Honras a Dios, glorificas a Dios con eso. El soltero, como dice el versículo anterior, con su soltería tiene la fortaleza para hacerlo, tiene la disposición para hacerlo. Nada lo ata, nada lo detiene, está libre para hacerlo. Entonces Pablo quiere utilizar, o que las personas aprendan a utilizar su estado. ¿Estás casado? No procures soltarte, quédate allí, porque tú vas a honrar a Dios y vas a glorificar a Dios con tu esposa, con tu matrimonio. Un matrimonio estable trae muchos beneficios a la iglesia. Entonces eso honra y glorifica a Dios. Dijo el Señor cuando ve a Adán solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Al cumplir como esposo dentro de tu matrimonio, estás honrando a Dios. Claro está, en segundo punto e inmediatamente está el Señor, en tus prioridades. Pero en la prioridad del soltero, en primer lugar, está el Señor. Para aquella persona que conoce la gracia y la misericordia de Dios. En primer lugar, ¿qué debe estar en mi mente y en mi corazón como soltero, como doncella, como una persona que no está involucrado en relaciones sexuales? Lo primero es el Señor. Eso es lo primero. Piensa joven, piensa adolescente, piensa niño, lo primero para ti debe ser el Señor. Para aquellos pequeños que quizás no han llegado ahí, el ser, la vida, te la dio Dios. No, mi padre me la dieron, Dios te la ha dado por medio de ellos. Pero no fueron tus padres los que hicieron eso. Entonces, hasta este punto, vemos las ventajas que tiene el casado y las ventajas que tiene ese soltero. Dice, como Pablo lo muestra aquí, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del mundo, de las cosas del Señor, para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hay dos cosas muy importantes aquí con respecto a lo que es la doncella y con respecto a la casada. Lo primero que vemos básicamente son como demandas que tiene esa doncella. ¿Cuáles son? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Entonces vemos dos cosas que deben tener esas doncellas. Una doncella debe tener esto, debe estar esto en su lista, porque de esa manera estás honrando y glorificando a Dios. Dice, esa vida santa, esa vida apartada y consagrada para Dios, y a su vez esto va a traer una santidad a lo que es tu cuerpo y a lo que es tu espíritu. Cuando tú te consagras a Dios, cuando tú te apartas para Dios, vas a obtener esto, vas a tener esto, y esto tiene como resultado la honra y la gloria a Dios, y es allí donde se evidencia de que tienes ese cuidado para el Señor, porque es lo primero en tu vida. Pablo finaliza esto, disculpen, me falta algo con respecto a la mujer. Dice que tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Allí en ese punto también se invierten los papeles, porque la mujer tiene en su lista, cuando ya está casada, en primer punto, a su marido. Ella tiene que tener cuidado de cómo está. ¿Para qué? Para agradar a su esposo, para estar allí para su esposo, en primer lugar. ¿Por qué? Pablo ya ha explicado esto anteriormente. Debe estar allí
para satisfacer a su esposo, no solamente o específicamente en el área sexual, en otras áreas también. Ella debe estar allí para cumplir eso, y es lo que vamos a ver al final. Ella está para su marido en primer lugar, y en segundo lugar está el Señor. Entonces por eso Pablo dice al principio que es bueno y es un regalo para los jóvenes su soltería. Es algo bueno, es un regalo, es un tesoro que tienen ellos y deben aprovecharlo, deben aprender a aprovecharlo. No pensar, jóvenes, en el futuro con tanta intensidad, sino vivir el presente que están y en calma. Usted está en el liceo y no puede pensar en lo que va a hacer en la universidad. No puede hacer eso, porque no es el momento. Entonces es bueno que pensemos con cordura. Allí entonces la mujer tiene ese cuidado en primer lugar, que su marido, de cómo agradar, de las cosas del mundo, de cómo se ve, de cómo está, de que se debe arreglar y tantas otras cosas que debe hacer para agradar a su marido. ¿Por qué? Porque está unida con él. Hemos leído hasta el versículo 35. Esto lo digo, vamos a leer el 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pablo dice todas estas cosas para que estén conscientes de qué es lo honesto, qué es lo puro y qué es lo correcto que debe hacer la doncella y lo que debe hacer el casado o la casada. Pablo dice, yo no les estoy tendiendo un lazo, no los estoy amarrando con este tipo de cosas, simplemente para que ustedes sepan quiénes son y qué deben hacer. Eso les va a traer provecho, que ustedes sepan qué es lo que van a hacer o qué es lo que tienen que hacer. Por eso Pablo les dice, no les digo esto para tenderlos un lazo, no, simplemente para que ustedes estén conscientes en lo que deben hacer. Es lo que Pablo quiere con los hermanos de Corintio y es lo que se quiere para la iglesia de hoy en día, que la persona, que la doncella, que la mujer casada, que el hombre casado, que el soltero, sepa qué debe hacer. Y la palabra de Dios lo muestra. Vamos a leer desde el versículo 36 al 40. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, no peca que se case, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahí nuestra estructura lleva por nombre opiniones finales de Pablo. ¿Qué está finalizando? Pablo nuevamente vuelve a recobrar lo que inicia en el principio con respecto a las doncellas, y él dice, allí va directamente a lo que es el padre. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Si tú tienes una hija y ya tiene edad, ya ha pasado de cierta edad, y tú ves que otras personas ya se han casado, que otras personas ya han formado hogar, y tú ves a tu hija allí, y tú quisieras que ella también hiciera lo mismo, dice el apóstol Pablo, no hay ningún pecado en eso, no hay ningún problema que tu hija vaya y se case. Pero si tú estás firme en tu corazón, si tú ves que no hay ningún problema y ves que ella tiene su estado de soltería, que controla sus emociones, que controla todo su cuerpo, y puedes tenerla allí en ese estado de celibato, no hay ningún problema, harías mejor, según lo que Pablo está diciendo. Pero hay algo que destacar en todo esto. Para que una persona sepa
¿Cuál es si ella tiene ese don, si ella tiene esa cualidad que Dios le ha otorgado para que no tenga esposo? Una de ellas es esta. Si usted como mujer o como hombre todo el tiempo vive viendo a una persona y se siente enamorado, se siente atraído por esa persona de una forma tan frecuente, usted no tiene ese don. Usted no tiene ese don. Entonces no sea que quizás usted, queriendo agradar a Dios a su manera, diga: yo tengo el don de celibato y yo me voy a quedar así. Pero de repente siempre está ilusionándose con alguien, entonces usted no tiene ese don. Usted debe casarse. Pero si usted es una persona sobria, como dice Pablo, y está allí en su corazón seguro de que usted quiere honrar a Dios, de que sus pensamientos siempre se inclinan a lo que es la palabra de Dios, y eso de tener hijos, de cuidar hijos, de estar allí siempre en sujeción a su esposo, atendiendo a su esposo, usted no se ve en eso, sino honrando y glorificando a Dios con toda sinceridad en su corazón, claro está, entonces usted tiene el don. Usted tiene ese don y puede permanecer así, porque es Dios que lo ha capacitado para esto, para que usted le sirva y le honre en ese estado en que usted está. Pero vuelvo y repito, si usted vive siempre, se ilusiona, se enamora, entonces usted no tiene ese don, usted debe casarse, porque si no, eso le va a traer problemas. Puede terminar en fornicación o en adulterio. Entonces es necesario, como dice Pablo, para que no se queme, para que no termine faltando, entonces mejor cásese. Es necesario que se case. Claro está, no lo haga a la ligera, no vuele a hacerlo de una forma descontrolada, sino con cordura, para que no se encuentre después en problemas grandes. Debe pensar y debe ver con mucha paciencia estas cosas, para que de esta forma usted pueda honrar y pueda glorificar a Dios. Hay algo que es muy importante, y es como nosotros pudiéramos ver a nuestro Señor Jesucristo en todo esto, en lo que es la soltería, en lo que es ese estado libre para hacer las cosas. Y hay una cita, y esto está muy relacionado también con los jóvenes, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Lucas 2, 49. Quizás este pasaje lo han leído en otras oportunidades, pero vemos al Señor en ese punto cómo se expresa de lo que Él hacía. 2:49 dice: entonces Él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El Señor Jesucristo, cuando dice estas palabras, se las dice a su madre y a su padre, a José. ¿Por qué Él le dice esto? Él se había quedado en el templo con los doctores de la ley, escuchando, preguntando, indagando, conociendo más acerca de su Dios, de su Padre Celestial, y se queda allí, sus padres se retiran y lo dejan. Luego se regresan y lo encuentran allí y le preguntan: ¿dónde estabas? Estamos angustiados por ti. ¿Dónde te habías metido? Y él le dice, entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Tenía 12 años, era un joven apenas, y vemos cómo él estaba sumergido allí, cómo él estaba aprovechando su soltería. Vemos cómo él está allí dedicando su vida desde niño al Señor. Entonces ustedes, jóvenes, pueden hacer lo mismo. Lean la palabra de Dios, medite, pregúntele a su papá, pregúntele a su mamá cuando usted no entienda algo, y va a comprender la gracia y la misericordia de Dios. Pero es necesario que lo haga desde ahora, porque si deja, cuando tenga 20, cuando tenga 30, no lo va a hacer. Empiécelo a hacer desde ahora. Esto es textualmente dicho por nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo, Él lo expresó. Es necesario que en los negocios de mi Padre yo esté. Es algo maravilloso de parte de un joven, de parte de un niño, que se exprese de esta manera. Y es allí donde cae sobre nuestros hombros como padres, como madres, la responsabilidad de que nuestros hijos, en un momento de su niñez, de su adolescencia, nos respondan de esta manera. ¿Por qué me buscas si sabes que estoy estudiando la Biblia? Que nos respondan de esa manera sería algo extraordinario para nosotros. Sería algo maravilloso para nosotros, pero es un trabajo y una responsabilidad, y es allí donde el soltero debe ver: yo estoy capacitado para dar toda mi vida por ese ser,
Cuando usted se casa, usted pasa a un segundo plano. Ya, usted pasa a segundo plano. Ya usted no piensa en que ahora me voy a comprar una camisa, me voy a comprar unos zapatos para mí. No. Así usted no tenga nada, todo es para sus hijos. Todo es para ellos. Y usted pasa a un segundo plano. Y si usted es una persona egocéntrica actualmente y usted está ansioso por casarse, va a tener muchísimos problemas, muchísimos. Porque usted debe luchar con su orgullo, con su egocentrismo, para poder glorificar a Dios con ese matrimonio. Entonces son pecados, son aflicciones de la carne, como dice Pablo, que va a tener usted en el futuro. Entonces nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo desde este punto de vista, en su soltería. La estaba ya desde muy niño dedicando a honrar y a glorificar a Dios. Y es lo que nosotros como padres también debemos hacer, inculcarle a nuestros hijos esto, de que honren a Dios desde muy pequeños. ¿Es fácil esto? No es fácil, pero es necesario hacerlo. Es necesario esforzarse para lograr este objetivo, para que ellos en el momento que usted le pregunte algo con respecto a su vida, qué quieren hacer, ellos le respondan a usted como respondió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en todo esto. Continuamos en el versículo 37, donde Pablo dice: el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Nuevamente está muy conectada la idea de Pablo aquí. El consejo final de Pablo con respecto a las doncellas está muy conectado a lo que él ve de bueno. Eso está muy armonizado con lo que Pablo está diciendo. Luego Pablo, ya finalizando esto, dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esto de alguna manera puede generar una impresión de gracia al leer esto, cuando quizás alguna persona, bueno, ya me voy a volver a casar, quizás esas ansias y quizás esa alegría que pueda surgir en ese corazón, en una persona que ha perdido quizás a su esposa, quizás a su esposo, surge esa alegría de eso. Pero Pablo quizás desploma todo eso cuando dice: pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué Pablo está diciendo cuando finaliza con estas palabras de que una mujer está ligada por la ley mientras su marido vive? Que esa mujer está totalmente esclavizada a su marido por la ley. No es que su marido la va a azotar ni nada por el estilo, pero esa mujer no es dueña de su propia voluntad. Esa mujer está, como dice el texto, esa mujer está ligada por la ley mientras su marido vive. Mientras que ese cónyuge está vivo, usted está conectado con esa persona. No hay forma de romper eso. Eso está ligado. Dice Pablo, solamente lo va a romper la muerte. Así que si usted se casa precipitadamente, tenga cuidado, porque debe llevar ese matrimonio hasta el fin de su vida con esa persona. Debe estar siempre ligada. Que se murió y yo, bueno, tengo la facilidad nuevamente de casarme, pero según lo que está diciendo Pablo, mucho mejor es que te quedes como estás. Si llegó un momento determinado en tu vida donde tu relación matrimonial ha culminado y usted es una persona centrada en la palabra de Dios, lo más indicado, lo más correcto para usted es que se quede así. No busque la manera de casarse. No busque la manera de buscar, de conectarse con las aflicciones de la carne, con el sufrimiento que esto trae. No busque de hacer esto. Busque y aproveche las ventajas que esto tiene para usted honrar a Dios. Si usted es creyente, aproveche. Deleítese en honrar a Dios como usted está. Y es lo que Pablo quiere con ellos. Estás libre de una mujer, no busques unirte con ella. Estás unido, no busques de salirte de ella. Debes permanecer ahí donde estás, porque de esa manera vas a honrar a Dios. Y es lo que Pablo quiere. Pablo quiere tranquilidad.
estabilidad en la vida de los hermanos de Corintio. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. ¿Hay miles de problemas a nuestro alrededor? Sí. Entonces no busque otro problema, quédese como está, manténgase en el estado en que usted está, para que honre y glorifique a Dios con esto. Y Pablo finaliza esto diciendo que él tiene el Espíritu de Dios y puede también opinar o dar su punto de vista con esto. En el capítulo 6, Pablo les mostraba a ellos que ellos iban a juzgar al mundo y tenían la capacidad también de juzgar a los ángeles. Y entonces ahora Pablo deja esta pequeña acotación: si nosotros tenemos la facultad para juzgar a los ángeles, entonces yo también tengo esa facultad para ayudarlos a ustedes, para guiarlos a ustedes en lo más correcto para ustedes. ¿Por qué? Porque normalmente a una persona se le habla y la persona cree o piensa de forma inmediata que uno está en contra de lo que quiere hacer, que uno no se siente bien si esa persona está haciendo planes para casarse o algo por el estilo, y no es la verdad. Como Pablo les ha dicho y se los ha repetido, yo simplemente quiero que no tengan aflicción de la carne, que no estén sumergidos en un sufrimiento. Eso es lo que yo quiero con ustedes. Y para finalizar, aquí podemos también ver a nuestro Señor Jesucristo como ese hombre que está preparado para unirse con su esposa, para estar unido con su esposa, que es su iglesia. A lo mejor a uno le parece algo medio extraño esto, pero como Pablo dice, según el estado en que estás, en este permanece. Vimos a un Señor Jesucristo soltero, honrando y glorificando a Dios. Ahora podemos ver desde el punto de vista del matrimonio a un hombre que también va a glorificar y a honrar a Dios con su esposa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando de los días domingo desciende a este mundo, Él se siente pleno, completo con su iglesia. Lo único que le falta a nuestro gran Dios allá en los cielos somos nosotros, es su iglesia. Y por eso Apocalipsis nos muestra algo de esto. Apocalipsis 19:7 muestra ese esposo preparado, jóvenes, ese esposo está preparado para unirse con su esposa. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todo nos habla de una preparación, todo nos habla de un momento exacto, no antes ni después. Y ese es el propósito de Pablo para con su iglesia, y ese es el propósito que nuestro Señor Jesucristo también ha tenido. Apocalipsis 22:17 también nos habla de la esposa, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Ve cómo dice, el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Quién es la esposa? Su iglesia, su pueblo, que lo espera en este mundo. Y Él simplemente está esperando el momento indicado, apropiado. Él les dijo a los discípulos cuando le preguntan: Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él dice: cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Él está esperando que eso suceda, y en el momento que eso suceda, Él vendrá por nosotros. Y el Espíritu actualmente y la iglesia actualmente dicen: ven, llama a su esposo para estar con su esposo. Pero si nuestro Señor Jesucristo ha esperado durante todos estos años, 2000 años, desde que vino a este mundo hasta nuestra fecha, ha estado esperando el momento preciso para unirse con su iglesia, con su esposa, entonces ¿cómo no debe esperar un soltero el momento preciso para unirse con su esposa? Entonces es necesario que los que están casados se mantengan como están, y los que quieren entrar o arribar a una relación, piensen bien, esperen su momento, no se adelante ni se atrase, espere su momento. ¿Por qué? Porque tenemos mucha evidencia acerca de que es bueno esperar el momento indicado para hacer esto. Hermanos, yo tengo 4 resoluciones con respecto a este sermón, y la primera de ellas: si eres soltero, utiliza tu soltería para servir a tu Señor. Si eres soltero, utiliza tu soltería para servir a tu Señor.
Segunda, si te casas, no pecas. Si te casas, no pecas. Tercera, los solteros sirven a Dios en varias áreas y los casados sirven en otras áreas. No puede estar la iglesia llena de solteros y no puede estar la iglesia llena de casados. Lo que no puede hacer el casado, lo hace el soltero. Y lo que no puede hacer el soltero, lo hace el casado. Listo. Es algo muy equilibrado. La cuarta, el soltero no depende de nadie. El soltero no depende de nadie, solo de su Señor.